Seguimos, hermanos, enunciando las gracias de la unión con Cristo y en este bloque estamos enunciando las gracias de esta unión con Cristo en la vida cristiana. Y el día de hoy, con la asistencia del Señor, vamos a ver la gracia del contentamiento en Cristo. La gracia del contentamiento en Cristo. Así que veremos que en virtud de nuestra unión con Cristo, somos contentados en Cristo. Acompáñenme para ello a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Un texto que tal vez todos ustedes conocen o hasta se saben de memoria. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta allí. Este versículo que acabamos de leer, hermanos, es otro de los textos más utilizados en el mundo evangelical de nuestro tiempo, pero desafortunadamente más como una mera confesión positiva. Muchas personas tomando este texto dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se van a enfrentar a alguna cosa de la vida o del trabajo o de cualquier situación y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta van a echar una carrera de aquí hasta allá y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, como veremos, hermanos, aunque nuestro texto ciertamente habla de un poder, este no es un poder para hacer lo que yo quiera. No se trata de un poder para que suceda las cosas como yo quiero, sino que este poder es una gracia que opera una capacidad ajena a nosotros, la cual nos habilita o nos capacita para afrontar las providencias que el Señor pone delante de nosotros. Así que este poder no es un poder para hacer lo que queramos con él, y tampoco es esa clase de poder que ocasiona que suceda lo que yo quiero. No, sino que es una gracia, repito, que opera en nuestros corazones una capacidad que no está en nosotros, una capacidad ajena a nosotros mismos, capacidad que nos habilita o nos capacita para afrontar las providencias que el Señor pone delante nuestro en este caminar, en este peregrinar en esta tierra. Para comenzar nuestro análisis del texto, hermanos, veamos primero a qué se refiere con la expresión todo. Dice el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se referirá a toda cosa que se nos ocurra? ¿Se referirá acaso también a todo asunto que se nos ponga delante, sin importar la índole que sea? Alguno dirá, sí, se refiere a eso porque es en Cristo, y si es en Cristo, entonces cualquier cosa podrá ser. Y para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, ese es un razonamiento incorrecto, hermanos, porque no haya algo imposible para Dios, significa que entonces Dios lo hará. Pues ya vimos esto en la omnipotencia de Dios,
que no haya algo imposible para Dios, eso no significa que entonces lo va a hacer. Vimos en la omnipotencia de Dios que la omnipotencia de Dios significa que Dios puede hacer absolutamente lo que Él determine. Sin embargo, eso no significa que hará todo lo que se nos ocurra o cualquier cosa ociosa que se nos ocurra. Y aunque Cristo esté de por medio, esto no significa que nos concederá cualquier cosa que se nos ocurra, ya sea ociosamente o como alguno dirá, pues entonces podré hasta volar. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y algunos pensarán, todo lo puedo en Cristo. Si es en Cristo, entonces me puede dar el poder para hacer lo que sea. O entonces puedo volar. ¿Se fijan que estamos entonces aterrizando a la tierra? ¿Puedo aparecer cosas? ¿Puedo mover montes literalmente? Pero la Biblia dice que el que tiene fe como el grano de mostaza le dirá al monte. Entonces, ¿se puede hacer eso? ¿Literalmente? No, hermanos. Este poder tampoco es para cambiar situaciones providenciales que Dios mismo impuso, ni para sanar enfermos y un largo etcétera que tardaríamos mucho tiempo, hermanos, para enunciar. Todo, entonces, no es un todo lo puedo lograr con solo mencionar el nombre de Cristo. No es un todo lo puedo lograr con solo enunciar las palabras o el nombre Jesucristo y ¡pum! Se ejerce el poder. No, hermanos. No es todo lo puedo conseguir con solo declararlo. Ni siquiera es que puedo lograr todo lo que me proponga ahora que soy cristiano. Pues muchas personas al leer este texto piensan que eso significa, ya que ahora soy cristiano, entonces puedo lograr todo lo que me proponga, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto no es así. ¿A qué se refiere entonces la expresión todo? ¿Será acaso como ese todo al que muchos piensan que el apóstol se refiere cuando dice todo me es lícito, pero no todo conviene? Porque ahí está otro todo que también se utiliza para lo que se les ocurra. Y dicen, todo me es lícito, puedo ir y emborracharme y puedo ir y hacer lo que quiera, pero no me conviene. No, hermanos, ese todo no es absolutamente todo lo que se nos ocurra. Así también todo, de todo lo puedo, no es todo lo que se nos ocurra. Definitivamente no. Todo no puede incluir ninguna violación de la ley moral de Dios, evidentemente. Sería absolutamente contradictorio decir todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece, aunque sea pecaminoso. Por favor, eso es abiertamente opuesto al Señor. Todo tampoco incluye ninguna violación de los principios o la enseñanza general de la Escritura. Todo no incluye ninguna acción contra los propósitos, decretos, promesas y planes de Dios para esta economía. Dios ya ha determinado muchas cosas, ha decretado ya muchas cosas y ha prometido muchas cosas, y todo no puede ir en contra de eso que Dios ha establecido.
Así como tampoco puede ir o puede ser un todo de cualquier cosa con algún despropósito ocioso que se nos ocurra. ¿Qué entonces está incluido en este todo? El contexto nos da la respuesta. Miren desde el versículo 10. ¿Están allí? Dice el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta, hermanos, de en qué campo se limita este todo? Miren entonces que el contexto de las palabras del apóstol son un contexto de abundancia y escasez. Pues el versículo 10 nos dice, me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. En estas palabras el apóstol está agradeciendo a los filipenses que los filipenses le enviaron una ofrenda económica al apóstol. Juntaron ellos dinero y le enviaron al apóstol una ofrenda. El apóstol estaba padeciendo necesidad, ¿sí? Y entonces le llega esta ofrenda que los hermanos le están enviando y enseguida él les agradece y dice que me gocé de que hubieran revivido vuestro cuidado de mí. ¿Por qué cuidado? Porque ya sabemos que el que es instruido debe participar en todos los bienes con el que lo instruye. Entonces el apóstol dice, ustedes habían dejado morir su cuidado de mí, ya ni se preocupaban por participar conmigo o compartirme de lo que Dios les estaba bendiciendo a ustedes, pero doy gracias a Dios que han revivido ese cuidado de mí. Y luego dice el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a dónde se circunscriben estas palabras? Así que este todo no es cualquier cosa que se nos ocurra, ni todo lo que se nos antoje. El contexto inmediato de nuestro texto nos dice pues que este todo se limita a las situaciones providenciales que nos traen abundancia terrenalmente hablando o nos traen escasez terrenalmente hablando. El contexto inmediato de este todo, hermanos, se limita a las situaciones providenciales que nos traen abundancia terrenal o nos traen escasez terrenal. Miren, al apóstol es como si él dijera, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo esto lo puedo en Cristo que me da la gracia para vivir así. ¿Me siguieron? Es como si el apóstol dijera, sé estar saciado y sé tener hambre.
todo esto lo puedo en Cristo que me da la gracia para que no me afecte todas estas cosas al corazón. ¿Me siguieron? Así pues, este es el contexto de ese todo. A esto se limita este todo. Es decir, tanto tener esa abundancia como tener esa escasez, todo esto lo puedo en Cristo. Noten entonces que ahora es claro el alcance de este todo, y no solo eso, sino que el contexto también nos está diciendo en qué consiste esa capacidad o gracia para poder vivir así. Porque el apóstol está diciendo, tanto la abundancia como la escasez, todo lo puedo vivir en Cristo que me da la capacidad, la gracia o la fuerza para vivirlo así. Primeramente, entonces, para considerar en qué consiste en esa capacidad o esa gracia, debemos observar, hermanos, que este poder, este puedo, no consiste en una buena administración que el apóstol tenía de los recursos para poder subsistir ante cualquier situación. No está él diciendo, puedo ser bien administrado, de manera que cuando tengo abundancia, ahorro como en las vacas gordas, y cuando tengo escasez, entonces agarro y administro, y entonces puedo estar bien, ya sea que tenga abundancia o escasez. No está diciendo eso. Es decir, este poder, esta capacidad no consiste en una buena administración de los recursos. Este poder o esta capacidad tampoco se trata de una adaptación humana a las circunstancias, pues algunos al mirar estas cosas han dicho, es que el apóstol podía adaptarse según lo que tuviera. Y así nosotros también, dicen. Cuando hay abundancia, entonces pues gastamos, podemos gastar. Cuando hay escasez, pues nos amarramos la tripa. Pero hermanos, esto no se trata de una adaptación humana ante las circunstancias, pues todos podemos hacer eso, hasta los incrédulos también pueden hacerlo. Tienen abundancia y gastan en abundancia, tienen escasez y se limitan ellos mismos. Pero el apóstol nos está diciendo que este es un poder en Cristo, ¿se dan cuenta? Dice, puedo en Cristo. También debemos decir que este poder, pues, entonces, no se trata de alguna habilidad nativa que pueda tener el hombre y desarrollar. No se trata de algún vigor del cuerpo o de la mente que hay que descubrir y que hay que desarrollar. No se trata de ningún poder que haya en nuestras propias resoluciones ni declaraciones. Ni siquiera se trata de una costumbre resignada de pues ya estamos así, pues nos adaptamos. No es entonces ni siquiera la adaptabilidad ante las circunstancias, sino que se trata de una gracia poderosa que produce en el corazón un estado de mente y afectos tal que desdeña las circunstancias por las que está y navega por encima de ellas sin que éstas le minen el corazón, disminuyendo su fervor, su servicio o su obediencia. Porque si esto fuese parte de la fuerza o de la capacidad humana para poder adaptarse o administrar cualquiera de esas cosas, en esa administración el hombre también disminuye su fervor, su servicio y su obediencia.
y hasta su mayordomía. Tampoco este poder se trata de un trance budista para aprender a ser feliz sin poseer nada, como el famoso monje que vendió su Ferrari, sino que este poder se trata de una operación interna en el corazón del creyente. Se trata de una gracia externa a él, pero que viene a operar internamente en él para hacerle estar contento en Cristo, independientemente de si tenga holgura o tenga estrechez. Dice el versículo 11, miren allí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En segundo lugar, hermanos, es necesario agregar que esta gracia que fluye de Cristo opera en el creyente verdadero el poder o capacidad de contentamiento en cualquiera que sea la situación en la que se encuentre en este mundo. Miren el texto, pues dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. De encontramos entonces que esta abundancia y escasez terrenal que constituyen el todo del que hablábamos al principio, esta abundancia y escasez terrenal no se limitan al aspecto económico, sino que también se extienden a toda situación o condición providencial en la que terrenalmente estemos en estrechez o en holgura. Pues el texto dice, cualquiera que sea mi situación. ¿Y de qué situación se trata? Otra vez el contexto, una situación de holgura o una situación de estrechez. Y en cuanto hay situaciones de estrechez u holgura, no siempre han de ser económicas. La estrechez y la holgura no siempre son económicas, sino que también se extienden a muchas otras áreas de la vida, a toda condición providencial en la que terrenalmente estemos en estrechez o en holgura. Esta situación o condición bien puede ser la salud o la enfermedad. Estar en holgura de salud o estar en enfermedad que representaría la estrechez, la tranquilidad o la angustia, la paz o la tribulación, la libertad o la esclavitud física, aún la libertad o la prisión misma. La prisión sería entonces un estado de estrechez, de donde el apóstol dice, yo he aprendido a estar contento en Cristo, aun si estuviera en libertad o si estuviera en prisión. Estoy contento. El apóstol nos dice entonces que de Cristo se recibe el poder o la gracia del contentamiento que le hace estar pleno y satisfecho en Él, independientemente de cuál sea su situación terrenal. Independientemente de si Él está en estrechez o en holgura, Él está contento, es decir, está plenamente satisfecho en Cristo por encima de la situación por la que esté pasando.
Así que este poder o capacidad con la que el apóstol dice contar para cualquiera que sea su situación terrenal es la gracia del contentamiento en Cristo. Es decir, que se basa en estar contento en Cristo independientemente de la situación, porque entonces esto nos dice que la satisfacción y la plenitud no se deriva de mi situación, sino de Cristo. ¿Me siguen? Dice nuevamente, miren el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Qué significa entonces esto de contentarme o contentamiento? El ministro puritano Jeremiah Burroughs nos responde, cito: la palabra que aquí se brinda, contento, tiene mucha elegancia en el original y está lleno de significado. Estrictamente hablando, esto solamente se atribuye a Dios, quien se ha mostrado a sí mismo como Dios todo suficiente, que descansa completamente satisfecho en y únicamente consigo mismo, pero se complace de comunicar libremente su llenura a la criatura. Así que de Dios, escuchen bien, en Cristo, los santos reciben gracia sobre gracia, por lo que hay en ellos una suficiencia de la misma gracia en su relación que es en Cristo. Y en ese sentido, Pablo dijo, tengo autosuficiencia, como la palabra hace notar. La palabra, pues, hermanos, que se tradujo como contentarme, es una palabra que significa literalmente autosuficiente. Es como si el apóstol dice, he aprendido a ser autosuficiente. Sin embargo, esta autosuficiencia no se refiere a sí mismo. Este auto no es de sí mismo, sino de que es pleno y lleno sin necesidad de nada externo que no sea Cristo. Pues esta palabra, como decía el puritano, se refiere a Dios mismo o se atribuye a Dios mismo en el sentido de que Dios es todo suficiente. Dios no necesita de nada alrededor ni fuera de Él para ser pleno y feliz y satisfecho. ¿Siguen? Dios no necesita de nada de eso. Y en ese sentido, esta palabra contentamiento se refiere a eso, a que el creyente entonces no necesita nada de lo externo, nada de lo terrenal para permanecer satisfecho, para permanecer contento. Por eso se tradujo como contentarme. Esto significa entonces que en virtud de su unión con Cristo, el creyente verdadero recibe el poder o la gracia de descansar plenamente satisfecho en Cristo, ya sea que tenga estrechez o abundancia terrenal. Porque no son las cosas o las circunstancias de esta tierra los que producen esa llenura, sino que es Cristo. El creyente unido a Cristo entonces recibe el poder o la gracia del contentamiento, esto es, permanecer pleno en Cristo, independientemente de si está sano o está enfermo. El creyente está pleno en Cristo, está satisfecho en Cristo, está feliz
independientemente de si está sano o si está enfermo. Porque no es la salud la que le da la felicidad, ni es la enfermedad lo que le abate su felicidad, sino que él está bebiendo y dependiendo de otra fuente que no son las circunstancias terrenales, sino que es Cristo. Su felicidad y su satisfacción entonces no proviene del mundo, no proviene de esa fuente, sino de Cristo, el Señor. Esta es invariablemente una gracia que viene solamente de Cristo, hermanos, en virtud de la unión con Él. Porque la conducta natural del hombre ante la enfermedad, ¿cuál es? El esperar en Cristo, el estar contento, el descansar en Él. No, la conducta natural del hombre ante la enfermedad, hermanos, es el llanto. La conducta natural del hombre ante la enfermedad es la autocompasión y la autoconmiseración. Y es el abandono del servicio, la obediencia, el fervor y el compromiso con Dios. ¿No es así? Sin Cristo, cuando el hombre se enferma, lo primero que va a hacer es autocompadecerse, tender a la autoconmiseración y llorar lamentando su situación. Enseguida abandonará el servicio de Dios y la obediencia, porque el enfermo piensa que tiene la libertad ahora de no hacer nada, de no obedecer, de no servir a Dios. Piensa que su enfermedad le confiere el derecho de disminuir su obediencia, su fervor o su compromiso con Dios. ¿No es así? Incluso esa es la razón por la que cuando estamos enfermos nos volvemos no solo quejumbrosos, sino también intolerantes. Esa es la conducta del hombre. Esa es la conducta humana. Pero permanecer feliz, completo, pleno, contento en Cristo, eso solo puede venir de otra fuente que no soy yo ni las circunstancias que me rodean, sino Cristo, el Señor. El creyente unido a Cristo recibe el poder o la gracia del contentamiento, esto es, descansar satisfecho en Cristo, independientemente de si está en calma o en angustia y tribulación. Esa es una gracia. Y nuevamente se demuestra porque la conducta natural del hombre en la aflicción y en la tribulación es renegar. ¿No es así? La conducta natural del hombre en la aflicción, en la tribulación, es correr como pollo sin cabeza. Esa es la conducta natural del hombre cuando está en angustia y en problemas. Cuando está en esa situación, la conducta natural es pensar que ahora tiene la excusa para desobedecer y para decrecer en su compromiso con Dios. Pero la gracia del contentamiento, hermanos, es ese poder es ese ahora puedo en Cristo que me hace estar satisfecho en Él, independientemente de las circunstancias, de manera que esto eleva al creyente por encima de las circunstancias. Ya puede estar pasando muchas cosas, mas el creyente, por la gracia del contentamiento, está por encima de todo eso. Dice el puritano Jeremiah Burroughs, cito nuevamente,
Lo que él quiere decir, por lo tanto, debe ser: yo encuentro suficiencia de satisfacción en mi propio corazón a través de la gracia de Cristo que está en mí. Aunque no tenga el confort exterior de las comodidades mundanas para suplir mis necesidades, sin embargo disfruto de una porción suficiente entre Cristo y mi propia alma, que me satisface abundantemente en toda condición. Y esta interpretación es conforme a este versículo, 2 Corintios 6:10, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Porque tenía derecho al pacto y la promesa que virtualmente lo contiene todo, y una participación en Cristo, la fuente y el bien de todo. Y teniendo eso, no es de extrañar que diga que en cualquier situación en que se encuentra, estaba satisfecho. Termina la cita. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, pues, que aquí hay una gracia más derivada de la unión con Cristo que está fluyendo hacia los creyentes para su vida cristiana, para enfrentar la promesa de las dificultades? ¿Se acuerdan que vimos hace ya varias gracias que si una cosa el Señor prometió a los cristianos es que pasaríamos tribulación, pasaríamos aflicciones? Y decíamos aquella vez, hermanos, si todavía nos angustia oír estas cosas, es porque ya sea que no conocemos a Cristo o no conocemos todas las promesas y las gracias, las riquezas, ese poder o capacidad que nos da en virtud de la unión con Cristo para afrontar todo eso. ¿Están siguiendo? De manera pues entonces que esta gracia del contentamiento en Cristo capacita entonces a los creyentes unidos a Cristo para ya no ser eficazmente acosados, fastidiados o torturados con los pensamientos fatalistas y desmoralizantes en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de las aflicciones, de las tribulaciones y de las angustias que se nos ha prometido que tendremos en la tierra. Porque tales pensamientos estarán. No significa que el cristiano nunca piensa en que hay dificultad o que nunca le cruza por la cabeza, esto es una aflicción, me puedo comenzar a sentir mal, me puedo desanimar. No, sino que esta gracia, hermanos, capacita para que estos pensamientos, a pesar, aunque intenten acosarnos, ya no puedan producir su efecto, ya no puedan desmoralizarnos, ya no puedan trastornarnos a una actitud y una conducta fatalista en medio de la enfermedad, de la pobreza y de las aflicciones, ya no puedan derribarnos, ya no puedan desalentarnos y tirarnos a la lona para entonces ahí quedarnos a esperar a que ya se pase todo, para entonces ahora sí volver a tratar de servir u obedecer al Señor. ¿Me están siguiendo? Esos pensamientos tratarán de asaltar todavía, pero el escudo de la gracia del contentamiento impedirá que sean efectivos y produzcan lo que trataban de producir en nosotros. Tales pensamientos intentarán escalar las murallas de nuestro corazón,
mas resbalarán rápidamente con el bendito aceite del contentamiento en Cristo. Serán como esas flechas encendidas contra nuestros corazones, contra nuestras emociones para derribarnos, mas serán repelidas por ese bendito escudo del contentamiento en Cristo. En ese sentido, esta gracia produce pues ese espíritu quieto y sobrio del creyente. Esa gracia del contentamiento es lo que produce ese control templado del creyente, tanto de sus pensamientos como de sus emociones, para que no veamos al creyente también corriendo como pollo sin cabeza cuando algo pasa como el resto de los demás. Ahí debe de estar la diferencia. Y esto, otra vez, no está en él. Es una gracia externa que proviene de la unión con Cristo. Por eso esta gracia del contentamiento en Cristo es un misterio para los que no están unidos a Él. El mundo se pregunta, ¿cómo pueden sufrir esos cristianos la pérdida de sus bienes por causa de su religión? Y no estar tirados llorando y lamentando todo eso. Porque esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo, hermanos. Ya hemos visto que el creyente, en virtud de mirar la gloria, el resplandor, por el conocimiento de Cristo, da por perdido todo lo que pueda tener en este mundo. Para el mundo es un enigma cómo los cristianos pueden sufrir la pérdida de sus bienes por causa de su religión, por obedecer a su religión, dicen ellos, y aún no renunciar a ella ni aborrecerla, aunque les hizo perder todo eso, porque eso haría el impío. La conducta natural, cuando algo me hizo perder mis bienes, mis riquezas, mis ganancias, mis negocios, ¿cuál es la conducta natural? Me las pagas. Es un aborrecimiento contra lo que me causó eso. ¿No es así? Pero el creyente no experimenta eso. ¿Por qué? Por una gracia que no es de Él, sino que de manera externa a Él fluye de Cristo hacia Él para dominar todas las conductas e inclinaciones del hombre impío sobre las cosas terrenales. El mundo se pregunta, ¿cómo pueden estar en tal situación de carencia y aún así no retener su mayordomía o sus ofrendas a Dios? Mira, estás tan pobre y todavía sigues dando. No, hombre, que te den mejor. Así piensa el mundo, ¿no es así? ¿Cómo puedes estar en esa situación y no dejar de ofrendar?
El mundo se pregunta, ¿cómo los cristianos pueden estar dispuestos a perder sus ganancias o su empleo con tal de obedecer a Dios o con tal de no desobedecer a Dios? Eso es increíble para el mundo. Pero eso solo lo van a ver hasta que ustedes lo vivan y lo hagan. Porque si seguimos actuando como el mundo y temiendo al hombre y amando las cosas de esta tierra como lo hacen ellos y desviviéndonos como lo hacen ellos y desvelándonos y llorando y aferrándonos a las cosas de esta tierra como lo hacen ellos, nunca vamos a ver esa admiración ni esa pregunta de ellos. ¿Me explico? Ellos van a ver, no, tú eres igual que yo, te aferras igual que yo al mundo, amas igual que yo al mundo, amas igual que yo las cosas de esta tierra. Pero eso es porque no ha experimentado la gracia del contentamiento en Cristo. El mundo se pregunta cómo pueden los creyentes estar en enfermedades terminales y en enfermedades aflictivas y aún así no dejan de asistir a la iglesia, aún así no mengúa su fervor y su servicio a Dios. Oye, ya está para morirse, ya le detectaron cáncer y mira, todavía quiere seguir yendo. No, está loco, eso sí es ser fanático, va a decir el mundo. Pero la gracia del contentamiento hace estar satisfecho en Cristo al cristiano, aunque le digan, mañana te mueres. Y él dice, ¿me muero? Esa es una gracia, hermanos, que produce la unión con Cristo a cada uno de los que están unidos ahí. No es de mí. Si fuera yo, empezaría a correr y chillar. El mundo se pregunta cómo los cristianos pueden estar tranquilos aun cantando himnos en medio de las aflicciones. ¿Cómo pueden estar tranquilos y aún cantando himnos en medio de un poderoso huracán? Y esto es una realidad, hermanos, que se ha repetido a lo largo de la historia. El mismo famoso predicador John Wesley se sorprendía de los cristianos calvinistas en el barco en el que venía de regreso de los Estados Unidos a Inglaterra, que estaba en la tormenta y el barco casi se despedazaba, todos asustados, llorando, temblando, y los cristianos cantando himnos. ¿Por qué? Por la gracia del contentamiento en Cristo. Esa satisfacción entonces no depende de la situación en la que me encuentro, depende de Cristo. El mundo se pregunta cómo es que los cristianos pueden estar tranquilos y podían estar aún cantando en medio de los potentes rugidos de los leones que los amenazaban con dañarlos. Y aún, ¿cómo pueden estar los cristianos tranquilos en medio de los gritos y amenazas de sus patrones, de sus jefes y de las autoridades para hacerlos que desobedezcan a Dios? Y el cristiano decir, que me vas a correr porque
quiero guardar el día del Señor. Pues córreme. ¿Que me vas a correr o me vas a bajar el sueldo porque yo no estoy dispuesto a prestarme a las tranzas, porque no estoy dispuesto a mentir por ti? Pues córreme. El mundo se sorprendería si viviéramos así, pero si no está sorprendido es porque no vivimos así. De hecho, la palabra que se tradujo como aprendido en estos versículos proviene de la palabra griega musterio, que significa misterio precisamente. Por eso los comentaristas puritanos tradujeron esta palabra contentamiento como, esta palabra aprendido como el misterio. He aprendido el misterio de este asunto. Para el mundo es un misterio. Para el mundo será un misterio. Pero aprendemos, por tanto, que el poder del que habla el versículo 13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, es entonces la comunicación o participación de la gracia del contentamiento que fluye de Cristo hacia los que están unidos a Él, para estar plenos y satisfechos en Él, contentados en Él, independientemente de las aflicciones o tribulaciones de la vida terrenal. Y termino con una cita del comentarista de la época puritana Albert Barnes, que dice: aprendemos que no debemos temer lo que está por venir. Pruebas, tentaciones, pobreza, miseria, persecución pueden esperarnos, pero no necesitamos hundirnos en la desesperación. En cada paso de la vida, Cristo puede fortalecernos y puede llevarnos triunfalmente. ¡Qué privilegio es, por tanto, ser cristiano! Sentir en las pruebas de la vida que tenemos un amigo inmutable y todopoderoso, que siempre puede ayudarnos. Cuán alegremente debemos cumplir con nuestros deberes y afrontar las pruebas o aflicciones que tenemos por delante, apoyándonos en el brazo de nuestro todopoderoso Redentor. No rehuyamos el deber. No temamos a la persecución. No temamos el hecho de la muerte. En todas estas circunstancias, Cristo, nuestro amigo inmutable, puede sostenernos. Que el ojo y los afectos del corazón estén fijos en Él. Que la oración sencilla, ferviente y creyente se dirija siempre a Él cuando lleguen las pruebas, cuando nos asalten las tentaciones, cuando el deber nos presione con fuerza, cuando una multitud de pensamientos impíos y prohibidos apresuren en el alma, y estaremos a salvo. Termina la cita. De manera, hermanos, que esta gracia del contentamiento en Cristo nos debe llevar a no temer, hermanos, lo que venga en lo sucesivo. Estaremos contentos en Cristo.
satisfechos en Él. Vendrá angustia o tribulación, porque ya se nos prometió que vendría. Pero miren, hermanos, cuántas gracias llevamos ya enumeradas, cuántas herramientas, cuántos utensilios para la batalla nos ha dado el Señor, cuántas armas nos ha dado el Señor para sobrepasar, como decíamos al principio, digamos que casi tranquilamente, la vida cristiana y las aflicciones. El Señor nos concede, hermanos, ejercer fe para que esta gracia del contentamiento en Cristo fluya hacia todo aquel que es verdadero creyente. Oremos al Señor.